asesor espiritual Eusebio, tomando como argumento de que los judíos habían sacrificado al Mesías, querían ser diferentes al pueblo judío, por lo que el día 7 de marzo del año 321 después de Cristo se emitió una ley o edicto donde se obliga a guardar el domingo en vez del sábado. Ambos toman una decisión histórica. Proclamarán la libertad religiosa. ¿Cómo lo hacen? A través de cartas que envían a los gobernadores. La primera es de junio del 313. Con estas cartas se da plena libertad a los cristianos. No solo a los cristianos. A esas cartas se les llamó Edicto de Milán. Sus consecuencias fueron trascendentales. El culto cristiano es equiparado a la religión oficial romana, y los cristianos quedan libres de profesar su fe. Se les devuelven los bienes confiscados, las iglesias y cementerios, y se eleva el domingo a la dignidad de fiesta pública. Cuando la historia es testigo, dicho cambio fue avalado por la Iglesia Católica de ese entonces en el Concilio de la Odisea en el año 360 después de Cristo. Esto es reforzado con castigos para los que no acataran dicha ley. En el siglo VIII vendrían más rigor para los que no observaran el domingo como día de reposo. Constantino, siendo un pagano y observador de doctrinas paganas, en forma aparente se convierte al cristianismo en ese entonces. Babilonia antigua había declarado el domingo como día dedicado al dios Sol. Lo escrito en la Biblia y la historia es irreversible, pero lo que realmente sucede es que comienza a introducir doctrinas, fiestas y ritos paganos, dándoles un manto de cristianismo para engañar a los hombres de ese entonces, manipulándolos y haciéndolos creer que los cambios eran buenos. Cristo mismo lo había expresado: anuláis los mandamientos por vuestras tradiciones. Mateo 15, versículo 6. Año 312, afueras de Roma. Alrededor del puente Milvio se libra una batalla crucial. Enfrenta a los ejércitos de dos pretendientes al imperio. No solo va a decidirse aquí la suerte de Roma, sino también el porvenir de los cristianos. La singular victoria de Constantino sobre su rival Macencio marcará el fin de las persecuciones romanas y el inicio de la libertad de la Iglesia. Este elegante arco de triunfo conmemora la gesta de Constantino. Él ya no... Capítulo 8. El segundo eje de acción es el hecho de anular la ley. Para eso se vale de la misma Biblia, sacando textos fuera de su contexto. La mayoría de cristianos cayeron en la trampa de que la ley quedó clavada en la cruz, que se basa en el libro de Colosenses capítulo 2 versículos del 14 al 17, que dice: canceló la nota de nuestra deuda, que consistía en ordenanzas desfavorables a nosotros, la quitó y la clavó en la cruz. Y despojó a los principados y potestades, los exhibió en público y triunfó sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en días de fiesta, nuevas, lunas o sábado. Todo esto es sombra de lo porvenir, pero la realidad es Cristo. ¿Podrá el Criador contradecirse? El Criador no puede contradecirse, ya que en Mateo 5, versículos 17 y 18 expresa: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo
que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Dios es perfecto, no puede decir una cosa y hacer otra. Los que creen en la falsa doctrina de que los mandamientos quedaron clavados en la cruz hacen a Dios mentiroso, ya que Él expresó que había venido a cumplir y no a rogar. El error radica que la ley de sacrificios fue la que quedó clavada en la cruz, porque el Mesías se hizo presente. Por lo tanto, los símbolos y el ritual de sacrificios de animales ya no era necesario. Pero Cristo fue el Cordero de Dios que fue sacrificado para la redención de los pecados de aquellos que lo acepten. Y sin ese sacrificio ninguno puede ser salvo. Por lo tanto, ya no servía de nada la ley de los sacrificios, y estos se realizaban aún más en los días santos, y los fariseos habían inventado docenas de reglas adicionales que no estaban aprobadas por el cielo, y estas sí eran pesadas. La falsificación toma lugar de llevar, y esto lo aprovechó Satanás para inducir a la gente a que el sábado había sido abolido, y aprovechó para introducir dicha mentira, obteniendo un gran éxito, ya que la mayoría cree como verdad esta falsedad. Además, es en el Nuevo Testamento. Ya no se registra que los discípulos siguieron haciendo los ritos de los sacrificios, porque ellos tenían claro que la ley de los sacrificios había quedado clavada en la cruz. Pero sí, se registra en el Nuevo Testamento que ellos siguieron guardando el Santo Sábado, porque sabían que esa ley es eterna. Ver Hechos capítulo 18, versículos 2 al 3 y 17:2. Otro engaño es decir que el sábado solo era para el Antiguo Testamento, pero Jesús mismo guardó el sábado durante su vida, como era su costumbre, dice la Biblia. Y Jesús fue a Nazaret, donde había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado fue a la sinagoga y se levantó a leer. Lucas 4:16. La verdad siempre ha sido observada por alguien en la vida. Al terminar su obra de la creación, Cristo descansó el sábado, y cuando terminó su obra de redención, también descansó el sábado. Esta vez lo hizo en la tumba. María, madre de Jesús, y otras mujeres creyentes también reposaron el sábado. Véase Lucas capítulo 23, versículos 55 al 56. Los discípulos y el apóstol Pablo guardaban el sábado, tiempo después de la muerte de Cristo. Véase Hechos capítulo 28, versículos del 2 al 3 y 17, versículo 2. Aunque sumida la tierra en tinieblas durante el largo periodo de la supremacía papal, la luz de la verdad no pudo apagarse por completo. En todos los tiempos hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, que reconocían la Biblia como única regla de su vida y santificaban el verdadero sábado. Nunca sabrá la posteridad cuánto debe el mundo a esos hombres. Se les señalaba como a herejes, los móviles que los inspiraban eran impugnados, su carácter difamado y sus escritos prohibidos, adulterados o mutilados. Sin embargo, se mantuvieron firmes y de siglo en siglo conservaron pura su fe como herencia sagrada para las generaciones futuras. Un grupo de estos testigos fieles de Dios fue el pueblo de los valdenses. Su doctrina resaltaba como las majestuosas montañas alrededor y contrastaba notablemente. Capítulo 9. Otro argumento en favor de la verdad son los atributos del carácter de Dios, como lo son santo, espiritual, bueno, fiel, verdad, eterno. Y son las mismas características que tienen los mandamientos. Observemos con atención el siguiente recuadro,
lo cual puede verificarlo en las Sagradas Escrituras. Comparación del carácter de Dios y características de su ley. Dios es. La ley de Dios es. Dios es bueno. Lucas 18:19. La ley es buena. 1 Timoteo 1:18. Dios es santo. Isaías 5:16. La ley es santa. Romanos 7:12. Dios es perfecto. Mateo 5:48. La ley de Dios es perfecta. Salmos 19:7. Dios es puro. 1 Juan 3:3. La ley es pura. Salmo 19:8. Dios es justo. Deuteronomio 32:4. La ley de Dios es justa. Romanos 7:12. Dios es veraz. Juan 3:33. La ley de Dios es veraz. Salmo 19:9. Dios es espiritual. 1 Corintios 10:4. La ley de Dios es espiritual. Romanos 7:14. Dios es justicia. Jeremías 23:6. La ley de Dios es justicia. Salmo 119:172. Dios es fiel. 1 Corintios 1:9. La ley de Dios es fiel. Salmo 119:7. Dios es amor. 1 Juan 4:8. La ley de Dios es amor. Romanos 13:10. Dios es inalterable. Santiago 1:17. La ley de Dios es inalterable. Mateo 5:18. Dios es eterno. Génesis 21:33. La ley de Dios es eterna. Salmo 111:7 y 8. El gran error de la mayoría. ¿Estaremos cometiendo el mismo error de la cúpula judía de sacrificar al Mesías nuevamente al afirmar y practicar estos engaños que contradicen la palabra? En Dios no hay mudanza, por lo tanto sus mandamientos o ley moral tampoco cambia. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 3:31 se hace la pregunta: ¿luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino confirmamos la ley. Y se contesta a sí mismo. Sin embargo, la mayoría de la gente cristiana sostiene lo contrario. Sigue diciendo Pablo en Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. La mayoría de cristianos hoy en día están engañados.